Los cárteles son organizaciones criminales altamente adaptables. Sus tácticas son diversas y les permiten combatir a sus enemigos, burlar a las autoridades y crear distracciones. Son la personificación de los camaleones, unos reptiles escamosos que se caracterizan por su capacidad para cambiar de color. Por su parte, los sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación están más capacitados y especializados que los de cualquier otro cártel. Utilizan una amplia gama de tácticas para lograr sus objetivos, que incluyen el uso de armas, la creación de explosivos, la infiltración, las tácticas de guerrilla y especialmente las tácticas de guerra no convencional. Pero, ¿cuáles son estas tácticas? Hoy te contaremos una de las nuevas estrategias que ha empleado el CJNG y cómo el ejército hizo para abatirlos. El Cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha empleado tácticas únicas para generar desconfianza entre la población y los organismos de seguridad, tales como el uso del miedo, la subversión y la desinformación para desestabilizar a sus enemigos y a la sociedad en general. Con ellas pueden intimidar a sus rivales, ganar control sobre el territorio y la población y socavar la autoridad del gobierno. Aunque las autoridades han podido desmantelar y combatir las emboscadas de los sicarios de El Mencho, lo último que sucedió empezando el año dejó al ejército de cabeza. En un enfrentamiento armado en el estado de Tamaulipas, el ejército mexicano abatió a 9 personas que vestían uniformes militares. Este incidente ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la seguridad de la región, así como sobre el uso de uniformes militares por parte de grupos delictivos como el Cártel de las Cuatro Letras. Todo parece indicar que esta es la nueva estrategia delictiva de los miembros del cártel. Se disfrazan de militares de la Guardia Nacional, desde los uniformes tácticos militares blancos hasta las armas como rifles, las botas, las rodilleras, las coderas, las gorras y los chalecos antibalas. Videos en redes sociales muestran a varios sujetos armados con uniformes muy parecidos a los que utilizan los agentes de la corporación, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. El enfrentamiento armado entre el ejército mexicano y presuntos miembros del crimen organizado se registró poco después de las 11 de la noche en el municipio de Teloloapan, Guerrero. Los hechos ocurrieron cuando tropas del ejército se encontraban realizando un patrullaje de reconocimiento por la zona. El grupo de delincuentes armados con fusiles y vestían uniformes camuflados similares a los utilizados por el ejército. De esta manera, lograron emboscar a los soldados del ejército mexicano. Los sicarios dispararon una ráfaga de fusiles a los soldados, lo que resultó en la muerte inmediata de uno de los soldados y heridas graves en otro. En respuesta al ataque, los soldados del ejército mexicano mataron a 8 delincuentes vestidos de militares. Los delincuentes estaban armados con armas largas, viajaban en vehículos pintados con camuflaje verde y llevaban ropa y equipo que imitaba el uniforme oficial del ejército. En el lugar de los hechos, el personal de la Fiscalía General del Estado confiscó 8 fusiles, equipo de radio y 3 vehículos camuflados que simulaban ser unidades militares. El enfrentamiento armado entre el ejército mexicano y presuntos miembros del crimen organizado dejó un saldo de 9 muertos. El uso de uniformes militares por parte de los delincuentes plantea la posibilidad de que estuvieran tratando de pasar desapercibidos, imitando a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo actividades delictivas. La violencia del crimen organizado en México sigue siendo un problema grave. Este enfrentamiento es un recordatorio de que los grupos criminales están dispuestos a usar cualquier medio para lograr sus objetivos. Las comunidades están preocupadas por el aumento de la violencia en la región. El enfrentamiento armado entre el ejército mexicano y presuntos miembros del crimen organizado es un ejemplo más de la complejidad y la peligrosidad del entorno. Los residentes exigen respuestas claras por parte de las autoridades sobre la situación en Tamaulipas. El uso de uniformes militares por parte de los grupos criminales no es una táctica nueva. En 2021, un video mostró a integrantes del Cártel de Sinaloa, de la fracción de Ismael Zambada, alias El Mayo, vestidos con uniformes similares a los de la Guardia Nacional. Todos estos sucesos solo generan más preguntas que respuestas. ¿Qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad en la región? ¿Cómo obtuvieron los uniformes del ejército mexicano estos delincuentes? Las autoridades aún no han anunciado qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad. Además, aún no han determinado cómo los delincuentes obtuvieron los uniformes del ejército mexicano. No obstante, existen varias posibilidades, entre ellas:
Podrían haber robado los uniformes a los soldados del ejército o podrían haber fabricado los uniformes ellos mismos, ya que es improbable que puedan haberlos comprado en algún lugar. Tamaulipas ha enfrentado problemas de seguridad durante años, debido a la presencia de grupos criminales que buscan el control de la región para llevar a cabo sus operaciones ilegales. El pasado enfrentamiento armado solo es un nuevo recordatorio de la necesidad de abordar de manera efectiva los problemas de seguridad en la zona y crear controles exhaustivos sobre la tenencia de elementos militares, en particular los uniformes. Como ya hemos mencionado, el uso de uniformes militares por parte de grupos criminales no es algo nuevo en México. Algunos cárteles utilizan esta táctica para confundir a las fuerzas de seguridad y llevar a cabo sus actividades de manera más sigilosa. Esto representa un desafío adicional para las fuerzas del orden, ya que les dificulta identificar a los delincuentes y responder a sus acciones. Adicional a esto, la presencia de individuos vestidos de militares plantea un riesgo significativo para las Fuerzas Armadas, ya que aquellos buscan aprovecharse de la apariencia militar para evadir la acción de las autoridades o cometer ataques armados, que siembra desconfianza en la población. Ante la amenaza de que individuos se disfracen de militares, las autoridades deben reforzar las medidas de vigilancia, coordinación y control sobre las instalaciones militares. Esto les permitirá identificar y neutralizar de manera efectiva a posibles amenazas que se disfracen de nuestros honorables militares. Cabe destacar que, de acuerdo al artículo 32 de la Ley de la Guardia Nacional, los uniformes e insignias de la Guardia Nacional son de uso exclusivo de los miembros de la Guardia Nacional. El uso no autorizado de estos uniformes e insignias es un delito que se sanciona con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días. Estas leyes son para evitar sucesos como este y otros como cuando integrantes del Cártel del Golfo atacaron a elementos del ejército mexicano en Tamaulipas. Esto sucedió en mayo de 2023, cuando el ejército neutralizó a miembros del Grupo Escorpión, una célula del Cártel del Golfo. Según los informes oficiales, la balacera se desarrolló a la altura del Puente Internacional Reynosa Far, donde una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional persiguió a tiros a una camioneta de color blanco. El suceso fue captado por un conductor que estaba en su camión en espera del cruce fronterizo. Después de la balacera, se difundió en redes sociales que los sicarios que fueron abatidos por los soldados mexicanos eran integrantes del Grupo Escorpión, liderado por José Alberto García Vilano, alias La Quena. Además, las autoridades confiscaron 9 armas largas, cargadores y cartuchos. Podemos establecer una clara comparación entre ambas situaciones. Es importante señalar que, en la actualidad, existen al menos 10 cárteles mexicanos que tienen redes que se extienden a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Además, existen alrededor de 30 células criminales dedicadas al tráfico de drogas, los secuestros y la extorsión. Aunque todavía no se ha identificado los perpetradores del reciente ataque, se sospecha que los atacantes podrían ser miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación debido a su presencia, dominio y aumento de la actividad delictiva en la zona. Además, el CJNG tiene preferencia por vestir a sus elementos mejor entrenados con uniformes militares. Teniendo en cuenta la capacidad militar y las tácticas del Cártel de las 4 letras, es probable que los atacantes fueran miembros de esta organización. Además, el CJNG es conocido por utilizar tácticas que generan terror y desconfianza, lo cual coincide con la naturaleza de la balacera. Recordemos que en el pasado el CJNG ha demostrado en reiteradas ocasiones que su capacidad armada es comparable o superior a la de grupos guerrilleros. En redes sociales han circulado videos que muestran a un grupo de hombres armados vestidos con uniformes militares y portando armamento de guerra. Hombres posando con rifles de asalto, ametralladoras y vehículos blindados. Algunos de los vehículos están pintados con las siglas del Cártel de Jalisco Nueva Generación, una demostración de fuerza del CJNG. Asimismo, en los videos se escucha a varias decenas de hombres enmascarados gritar que son pura gente del señor Mencho. Además, los hombres armados vestían ropa de combate y llevaban armas de guerra. La mayoría de ellos vestían chalecos antibalas y portaban rifles de asalto. Algunos también llevaban ametralladoras o rifles de francotirador. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió su decisión de evitar los enfrentamientos directos con los cárteles del narcotráfico.
En cambio, prefiere centrarse en resolver los problemas sociales que, según él, son la raíz de la violencia. El presidente señaló que la pobreza, el desempleo y la desigualdad son factores que impulsan a las personas a unirse a los cárteles. Por lo tanto, cree que es necesario atacar estos problemas para reducir la delincuencia. Pero, ¿qué crees que sea la verdadera respuesta para combatir a los cárteles?